Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Queridos hermanos del planeta Tierra, soy Saint Germain. Mi trabajo en este planeta en los últimos tiempos ha sido intenso y continuo, pero en ningún momento me siento cansado o aburrido. Por el contrario, estoy agradecido a Dios Padre / Diagonal Madre por tal misión, por tener la misión de con mi rayo violeta, transmutar toda esta energía negativa en amor y luz. Mi corazón siempre está radiante, cada momento me siento más victorioso, pero no con el sentido de victoria como sabes de ganar al otro, no, mi alegría es la victoria de la luz, la victoria del amor, la victoria de la paz. Muchos no entienden nuestro trabajo, muchos no creen que hagamos nada. Porque cada mundo particular, que es la vida de cada uno de ustedes, tiene sus obstáculos, sus reveses, muchos problemas. Los más escépticos dirían que no ven nada, que ven cada vez más el mundo más violento, más triste y menos amoroso, que si estamos haciendo algo, lo estamos haciendo mal porque nada mejora. Toda conciencia humana debe aceptar la realidad. Estás recogiendo lo que has plantado y vas a cosechar mucho más. Es necesario que el ser humano crea y aprenda que no hay castigo, hay consecuencias de cada elección hecha. Y que no basta con hacer mal y pedir disculpas, es necesario que se entienda el error, se aprenda y que las disculpas sean sinceras. Solo de esta manera es muy probable que este error no se repita más. Pero lo que pasa es que haces todo en la superficie, no lo haces con el corazón. Así que esa disculpa es superficial y el foco de tu disculpa, te das cuenta de eso. Y algún día más tarde, por adelantado, es muy probable que repitas el mismo error y el foco del problema volverá mucho más difícil, porque será la segunda vez que cometas el mismo error. El punto aquí no es señalar con el dedo y decir que cometiste un error. El punto es que no entendiste el error que cometiste, no aceptaste que cometiste un error. Así que piensas que una simple frase, una disculpa superficial es suficiente para arreglar todo. La solución no está en el otro, la corrección tiene que suceder en ti. Porque cuando te pasa y realmente te disculpas, el otro siente que esa petición vino del corazón, fue una petición sincera y el problema muchas veces termina ahí. Porque tú también tienes el lado del otro, para poder entender tu arrepentimiento o no. Pero hiciste tu parte, tal vez él tiene un largo camino por recorrer para aprender su parte, así que su mundo no está empeorando, yo diría que los velos se están rasgando. Había muchos velos esparcidos frente a ti, para que pudieras vivir un mundo de ilusión, un mundo de fantasía. Fingo hacer todo bien y entender, asegurándome de que el resto también esté bien. Y así llevaste la vida, sin tener que profundizar eficazmente en cada problema, cada error. Entonces la gran pregunta, ¿qué es el error? ¿Cuál es la base para decir, cometiste un error? Si dependiera de tu entendimiento, tendrías muchas razones para hablar. Y voy a resumir lo que es un error en una sola frase. Cometer un error es emanar cualquier sentimiento de baja vibración contra ti o contra alguien. No es sencillo. Es una frase corta, pero retrata exactamente lo que queremos decir con error. Pero no lo crees. Crees que pueden lastimarse mutuamente, decir palabras duras, criticar, juzgar y luego una simple palmadita en el hombro o una disculpa superficial y todo está bien. Así que has vivido en la ilusión. Entonces, ¿qué está haciendo la luz viniendo a este planeta? Derribando los velos, haciendo que su mundo sea real, lo que efectivamente es, lo que cada uno efectivamente es. Las máscaras están cayendo. Así que aquellos que estaban detrás de los velos y que solo dejaron que el lado amable, maravilloso, supuestamente benefactor les mostrara, hoy el velo ha caído y pueden ver todo el verdadero rostro de cada ser. Y aún no has visto nada. Las grandes verdades que ponemos aquí estarán exactamente exponiendo a aquellos que pones en pedestales, aquellos que amas, aquellos a quienes adoras, por quienes luchas y mueres. Mostraremos que todo es una farsa,
mostraremos los verdaderos sentimientos de todos ellos. Porque tienes hermanos que tienen hambre y porque tienes hermanos que nadan en riqueza. ¿Es correcto? O, en la mente de algunos, sí, es muy correcto. No estoy aquí juzgando o poniendo a todos los que tienen riqueza en la misma bolsa que aquellos que son ricos a expensas del sufrimiento de los demás. Hay casos y casos. Así que no generalices. Estamos hablando de los grandes poderosos del planeta que manipularon y esclavizaron a la civilización humana para su propio beneficio. Entonces sabrás quién eres, conocerás las verdaderas historias, lo que sucedió en tu planeta y lo que todavía sucede hoy. Y te revelarás, porque te darás cuenta de que has sido tonto y que has sido engañado durante tanto tiempo, y que no has notado nada. ¿Cómo pudiste dejarte engañar tan fácilmente? Entonces respondo, había velos en tus ojos, así que no viste nada. Este mundo era un mundo de ilusión, así que no te culpes, no te juzgues, no te autoflageles porque fuiste tonto. Habéis sido conducidos a esto, a una gran atmósfera de ilusión, que hoy ya no existe. Hoy existe la verdad. Lo que queda por caer son las máscaras, todavía hay muchas máscaras y estas son las que causarán todo el alboroto que aún vendrá. Pero en ningún momento, ninguno de ustedes debe culparse a sí mismo, debe juzgarse a sí mismo, debe encontrarse horrible. Eso es lo que viste, eso es lo que aprendiste. Y entonces habrá un momento en que serás capaz de analizar cada error y mirarlo profundamente, entenderlo y aprenderlo, y eso te pondrá en el camino de la evolución, pero este será el camino de cada uno. Habrá quienes no querrán este camino, les gusta lo que viven, prefieren vivir en la ilusión y prefieren vivir en la violencia, el mal, el amor. Esto también será respetado. Así que el momento no es para culpar o juzgar a nadie, el momento es solo para ver la verdad. La gran sabiduría del momento es admitir tus propios errores, es mirarlos con amor, no con ira. ¿Por qué enojado? Has sido llevado a todo esto. Así que ahora lo que tienes que hacer no es autojuzgarte, no es autocastigarse, lo que hay que hacer ahora es aprender, es entender para evolucionar. Y con cada aprendizaje, se hará un nuevo paso adelante, esto es lo que sucederá pronto. No depende de ti mismo señalarte, depende del autoconocimiento, la admisión de tus errores, incluso si fueron provocados, admítelos, no hay otra manera. Y aprender poco a poco, a seguir nuevos caminos. Así que vuelvo a lo que dije al principio, muchos piensan que no hacemos nada, pero no hay nada que hagamos con cada uno de ustedes. Este aprendizaje es de cada uno, es el caminar de cada uno, no podemos intervenir, no podemos suavizar. Siempre podemos ayudar a encontrar el correcto, porque el que elige la evolución tiene nuestra ayuda y estaremos contribuyendo a que evolucione más y más, este es nuestro papel. Pero no podemos liberarlos de entender tanto y aprender de las lecciones. Así que por mucho que parezca que no estamos haciendo nada, no hay nada que podamos hacer por ti. Todo lo que has pasado y aún pasará, depende del paseo de cada uno, depende de lo que cada uno haya plantado y cada uno tendrá su cosecha. Pero lo único que esperamos es que nunca olvides que tu espalda somos nosotros, siempre dispuestos a ayudarte, solo una petición, solo una llamada y haremos lo que podamos. Porque a menudo nos preguntas qué no podemos hacer, que es interferir con tu libre albedrío, pero siempre que podemos, lo hacemos. Nunca olvides eso. Y créanme, todos los velos están prácticamente en el suelo, ahora faltan las máscaras y pronto, muy pronto, caerán todas. Y entonces sí, será el nuevo comienzo, será un nuevo mundo, un nuevo camino, nuevas elecciones que cada uno de ustedes hará, con o sin nuestra ayuda. Cada uno de ustedes tendrá que hacerlo. Y terminando este conjunto de videos de ayuda, no olvides poner el vaso con agua al lado de la cama antes de acostarte y preguntar, Saint Germain, energiza esta agua con tu rayo violeta. ¿Y lo haré?
Y si quieres mi ayuda, solo pregunta, Saint Germain. Energízame con tu rayo violeta, ayúdame a transmutar todo en amor y luz. Y yo también. Estos videos cierran aquí, porque cierro los 7 maestros. Ahora puedes hacerlo cuando quieras, siempre y cuando lo hagas siempre en secuencia. Está bien saltarse un día, 2, hacerlo siempre en la secuencia, no omitir la secuencia. Y hazlo cuando te apetezca. Es importante en este momento que podamos proteger a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.